A ver, hay cosas que inevitablemente con el tiempo simplemente desaparecen, series que marcaron una época pero que quedaron en el recuerdo como una simple postal vieja. Y luego está Dragon Ball, 4 décadas después, con más de 300 millones de copias en lo que respecta a su manga, aunque hay otras fuentes que dicen que en realidad son 350 millones, pero ese ya es otro tema, que si quieren puedo abordarlo de manera particular en un próximo video. Esta serie que sigue saltando de pantalla en pantalla, sigue vendiendo millones y millones de productos, sigue inspirando a nuevos fanáticos y nuevas obras, y sigue generando esa misma emoción que sentimos la primera vez que vimos a estos personajes en acción, que tiene Dragon Ball y no otras series que no se pudieron mantener. Hoy quiero hablar con ustedes, sin prisas, a desmenuzar las razones por las cuales esta historia creada por Akira Toriyama no solamente no envejece, sino que parece que rejuvenece con cada generación. Y es que, piénselo en un momento, esta serie nació en 1984, en un mundo completamente diferente al que tenemos hoy. Desde ese primer manga publicado en la Weekly Shonen Jump hasta la última película de Dragon Ball Super Hero han pasado más de 40 años, y en ese lapso de tiempo he visto ir y venir a miles de animes diferentes. Algunos fueron un bombazo, otros se quedaron a medias y muchos simplemente pasaron desapercibidos, sin pena ni gloria. Y la pregunta que siempre nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué esta serie no se niega a morir, sino que sigue atrayendo a nuevas generaciones cada vez, las cuales nunca vivieron lo que se le conoce popularmente como la época dorada de Dragon Ball? Y la respuesta es mucho más compleja de lo que parece. La primera clave creo que es la más importante, su capacidad de reinventarse sin perder la esencia. Miren, en los años 80 y 90 cuando llegó Dragon Ball y Dragon Ball Z fue una inesperada revolución. No sé ustedes, pero yo nunca había visto nada parecido en esa época. Las peleas eran bastante intensas, los poderes se salían de escalas y las transformaciones eran en un momento ya de culto. La saga de Freezer, por favor, no solamente nos dejó una de las batallas más épicas y eternas en la historia del anime, sino que nos mostró por primera vez el Super Saiyan. Y yo les pregunto algo, ¿ustedes recuerdan la primera vez que vieron esta transformación de Goku? Yo no la recuerdo. Este fue un punto de inflexión en toda una generación. Si este momento hubiera salido en la actualidad, lo del Ultra Instinto hubiera quedado en anécdota. Y luego de Freezer llegó Cell, y luego Majin Buu, y así sucesivamente. La fórmula siempre fue la misma, un enemigo más fuerte que el anterior, pero Akira Toriyama siempre encontraba un pequeño giro, una forma de hacerlo sentir fresco, que no sea pesado. Eso fue un balance difícil de conseguir, pero él pudo lograrlo. Muchas series fracasan porque intentan cambiar demasiado y se desdibujan ellas solas, perdiendo la identidad inicial. Otras se estancan y vuelven a repetir lo mismo hasta el cansancio. Dragon Ball de alguna manera siempre supo navegar entre esas dos aguas. Esto es algo que Akira Toriyama supo hacer demasiado bien. Definitivamente es un verdadero genio. Pero las cosas no solamente se quedan en el anime o en el manga. La franquicia supo cómo expandirse y se convirtió en un universo completo que va más allá de la pantalla. Tenemos películas que exploran villanos diferentes, videojuegos que nos permiten vivir las batallas como si fuésemos nosotros mismos, figuras que nos llenan todas las estanterías, eventos exclusivos para esta obra, colaboraciones especiales, lo tiene todo. Y les doy un pequeño ejemplo, el Dragon Ball Fighter Z. Ese videojuego no solamente fue un éxito para los fanáticos del anime, sino que se metió de lleno en la comunidad competitiva de los eSports, atrayendo a gente que a lo mejor nunca antes había visto un capítulo de Dragon Ball en su vida. Con solamente decirles que el Evo 2018, en donde se estrenó este videojuego, fue el más visto de la historia. Esto hasta que llegó el por ese entonces nuevo videojuego de Super Smash Bros. Y eso es muy clave porque no solamente mantiene al público ya establecido, con eso introduces a nueva gente. Es como invitar a los nuevos a unirse mientras mantienes contentos a los viejos. Y hablando de eso, no podemos ignorar a la comunidad. Y miren esto, yo estoy aquí hablándoles de Dragon Ball y sé perfectamente que al otro lado están ustedes escuchando. A diferencia de otras franquicias que están vivas solamente cuando sacan nuevo contenido constante. Una vez dejan de sacar contenido, se acabó. Dragon Ball no es así. Dragon Ball vive de los fanáticos. A lo largo de esta plataforma hay miles de canales dedicados netamente a Dragon Ball, como el mío, que está creado hace más de 10 años, en donde he sacado teorías, análisis, debates, etc. Pero no solamente en internet puedes encontrar esto. ¿Quién no ha discutido con algún amigo si Gohan podría superar a Goku si entrenaba lo suficiente? ¿O cuál era el verdadero poder de Broly de Dragon Ball Z? Si estaba a nivel o no de un Super Saiyan 3. O la típica, debatir con tus amigos sobre cuál era la identidad secreta de Black Goku. Particularmente yo hacía eso cada lunes con mis amigos del colegio, e incluso el profesor de informática que tenía
tenía en ese momento se metía a los debates, y al final terminábamos perdiendo tiempo de clases por hablar de Dragon Ball. Eso, señores, es pasión colectiva, es un motor que mantiene a la franquicia respirando incluso en los momentos de pausa, y eso nos hace sentir que somos parte de algo demasiado grande. Y una de las razones de esa pasión son, por supuesto, los personajes, y sé que al igual que ustedes yo he crecido con ellos. He visto a Goku seguir siendo ese tipo inocente y alegre, por ahora con la sabiduría de un personaje que ha salvado el universo 1.000.000 de veces. He visto la evolución de Vegeta, de un villano arrogante y lleno de orgullo a un padre y esposo que, aunque no lo demuestre, daría la vida por su familia. Incluso personajes secundarios como Krillin, Bulma, Piccolo, cada uno ha tenido momentos tan icónicos que todavía los mantienen relevantes, y eso es algo que no siempre se ve, no siempre se valora. En muchas otras series básicamente los personajes secundarios se vuelven simple parte del escenario, pero en Dragon Ball, lo admitas o no, cada uno tiene su lugar y todos son importantes para la historia. El torneo del poder o la saga de Moro es prueba de ello. Aquí intentaron darle a los personajes más protagonismo del que ya venían teniendo, y como no, la parte favorita de muchos, no podemos olvidarnos de la acción. Dragon Ball fue el pionero en eso de las peleas largas y frenéticas. No solamente era un simple golpe y se acabó, eran diálogos incluso en medio de la batalla, pausas para pensar, cambios de ritmos que a veces podían ser molestos. Eso te hace sentir que estabas presenciando un evento real. De hecho, yo la primera vez que vi la saga Saiyajin, cuando dijeron que Vegeta llegaba en un año, me dio miedo. Y algo que ayudó mucho a la popularidad de la serie es la animación, la cual fue mejorando con el tiempo. Los colores se hicieron más vivos y los efectos especiales se volvieron una locura, especialmente en la película Dragon Ball Super Broly. Ahí se lucieron completamente. O la pelea de Goku contra Jiren, que se volvió un fenómeno viral. Lo más loco de esa pelea es que no solamente los fanáticos de Dragon Ball estaban al pendiente de eso, gente que no tenía ni idea de la serie se enteraba de esa pelea gracias a las redes sociales. Eso sí que es trascender. Aunque para ser sinceros, esto no es una sorpresa para nadie. Todo el mundo sabe que Dragon Ball tiene una de las comunidades más informadas en lo que concierne a temas de producción. Incluso los fanáticos más casuales se sabe el nombre de algún animador de la serie. Les aseguro que eso en otra obra sería prácticamente imposible. Esto demuestra el claro interés y pasión que tiene la gente por conocer cosas que están fuera de la serie. Sabemos el nombre de varios animadores, cuáles fueron sus trabajos y cuál es su estilo, por lo cual podríamos diferenciar el estilo de uno y el estilo del otro solamente viéndolos una vez. Eso es una locura que solamente unos fanáticos tan leales como lo son los de Dragon Ball pueden hacer. Y aquí viene un punto personal que creo que muchos latinos me van a entender: la adaptación cultural. Para nosotros el doblaje no fue solamente una traducción. Las voces de Mario Castañeda, René García y el resto del elenco se volvieron parte de nuestra identidad. El doblaje latino no solamente se tradujo, sino que se adaptó, le dio un toque personal que conectó con el público de una manera que ni los propios japoneses habían podido imaginar. Para eso fue necesario incluso cambiarle de nombres a algunos personajes o técnicas, y a pesar de que algunos piensan que el doblaje latino fue siempre una maravilla, no fue así. Esa es una idea muy equivocada. Antes del Dragon Ball que todos conocemos, había una serie llamada Zero y el Dragón Mágico, que fue la primera adaptación al español latino de Dragon Ball. Todo era diferente, lo único que se mantuvo eran los dibujos, y estoy seguro que de haber podido cambiarlos lo hubieran hecho. Gracias a Dios esta adaptación quedó en el olvido, y nos quedamos con las voces que ya forman parte de nuestro ADN. Eso que hace que la serie se sienta bastante nuestra, no solamente como algo que vimos de niños por pura curiosidad. También es cierto que Dragon Ball ha sabido renovarse sin borrar lo anterior, a diferencia de otras franquicias que hacen reboot o cambios radicales. Aquí lo nuevo suele construirse encima de lo viejo. El manga de Dragon Ball Super es una viva prueba de eso. Dragon Ball Super no borra Z, sino que lo expande. Las películas recientes como Dragon Ball Super Broly o Super Hero rescatan personajes y conceptos antiguos, pero con una animación y narración adaptada al público actual. Esto logra algo muy importante: el fan veterano siente que su historia está continuando, y el nuevo fanático no se siente perdido de todo si empieza por lo más reciente. Por supuesto, no todo puede ser perfecto. Dragon Ball ha tenido sus momentos de altibajos y decisiones narrativas que dividieron opiniones. Sin embargo, ese mismo debate mantiene a la comunidad viva. Mientras más se discute, más se comparte y más se recuerda la serie. Las redes sociales han amplificado esto al máximo, permitiendo teorías, análisis y hasta memes que circulan constantemente, evitando que la franquicia caiga en el olvido. Y de esto último Dragon Ball ha sabido aprovecharse muy bien. ¿Quién no ha visto un meme de Dragon Ball que trascendió completamente el sector del anime?
anime. Yo por ejemplo recuerdo el meme de Bardo, que fue muy popular entre 2014 y 2015. Finalmente hay algo que pocas series logran. Dragon Ball no pertenece solamente a una época, sino que se ha convertido en un puente generacional. Padres que crecieron viendo la serie ahora la muestran a sus hijos, y esos hijos la viven como algo propio, no como una serie vieja. Eso lamentablemente no pasa con mucha franquicia, y es una de las razones más poderosas por la cual esta serie sigue vigente. Mientras más gente esté dispuesta a compartirla, Dragon Ball seguirá encontrando nuevos corazones para conquistar. Y para cerrar, porque creo que el mensaje se está comprendiendo, quiero volver a un punto clave. Dragon Ball no vive de la nostalgia en sí. Obviamente la nostalgia siempre ayuda a que volvamos a la serie cuando ocurre algo importante, a que busquemos capítulos viejos, a que escuchemos canciones de la serie. Pero si el contenido nuevo no fuese atractivo para la gente, el interés simplemente se perdería. Dragon Ball Super, a pesar de las increíbles críticas que tenía al inicio y bastante merecidas, demostró esto completamente. Tuvo un inicio muy difícil, con una animación que a veces nos hacían querer llorar. Terminó ofreciendo arcos como el Torneo del Poder, que no solamente nos presentó docenas de personajes nuevos, sino que expandió el universo de una manera que nadie se esperaba en ese momento, mostrando dioses de la destrucción, ángeles y millones de teorías en esa época. Este arco te puede gustar más o menos, pero nos demostró que esta saga tiene mucho que ofrecer todavía. Por eso, amigos, es que Dragon Ball es lo que es. No es solamente un simple anime, es un fenómeno cultural, es parte de nosotros mismos, y es que simplemente no hay otra serie como esta. En resumen, Dragon Ball no es eterna solo porque tenga buenas peleas o porque Goku sea un personaje carismático. Es eterna porque se adaptó a cada etapa de la cultura popular, supo conectar emociones con varias generaciones, creó un universo fácil de reconocer y entender, tanto para niños como para gente mayor. Un universo simple pero difícil de reemplazar, y al final del día sigue transmitiendo un mensaje tan simple como universal. Siempre se puede llegar a un nivel mucho más alto. Dragon Ball se enfocó en solamente una cosa: entretener, en hacer una serie lo suficientemente entretenida y simple para que tanto niños como adultos puedan sentarse en una tarde y ver docenas de capítulos. Dragon Ball no pretende ser algo que no es, no pretende ser una serie extremadamente profunda. Hay series que lo intentan y simplemente fracasan en ese intento. Dragon Ball no, Dragon Ball toma lo que tiene y lo ejecuta de manera perfecta. No necesita buscar cosas que quizás no maneje completamente, y ahí está la clave: haz lo mejor que puedas con las cartas que tienes a disposición.